Hola, buenas. En este tutorial de After Effects aprenderemos a animar una escena 3D, similar a las que usa Magnates Media, en sus vídeos explicativos. También os voy a explicar una técnica para que las transiciones y los movimientos de cámara se vean así de fluidos. Además, veremos cómo pasar de una imagen a otra con la técnica del revelado de tinta. Por último, animaremos el desenfoque de la cámara en cada escena, para darle un toque más profesional a nuestra composición. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una composición de 1920 x 1080 a 24 fotogramas y con 30 segundos de duración sobra. Le voy a cambiar el nombre y ahora aquí en esta composición voy a traer estos dos archivos y los tengo que convertir a 3D. Si no veis el icono de 3D, con F4 lo desplegamos. Tenemos que activar dos vistas y este visor de aquí lo tenemos que tener en vista izquierda para ver mejor lo que estamos haciendo. Ahora esta capa, con la tecla P, desplegamos la posición y la enviamos hacia atrás 1500 píxeles. Y esta de aquí, con control D, la duplicamos, seleccionamos las dos y con la S las vamos a escalar al 200%. Y por ejemplo esta de aquí del medio, con la tecla P, la vamos a enviar 750 píxeles hacia atrás, en el eje Z. Ahí está. Ahora estas dos capas las voy a posicionar más o menos hasta que me guste cómo se ven aquí en este visor. La voy a bajar un poquito por ahí puede valer. Esta la voy a subir. Ahí puede estar bien. Y ahora esta capa de aquí adelante, para que no se vean los mismos personajes que en la de atrás, en el eje X lo voy a mover hacia la izquierda hasta que aparezcan unos nuevos. Más o menos por ahí. Ahora con clic derecho vamos a crear una cámara de 24 milímetros y de un nodo. Le damos a aceptar y sin movernos de aquí, clic derecho y vamos a crear un nulo. Lo hacemos 3D y esta cámara la vinculamos al nulo. Y antes de animarlo vamos a venir aquí a las opciones de cámara y le vamos a desactivar la profundidad de campo. Luego más adelante la activamos. De momento la dejamos así. Ahora nos vamos al nulo, lo seleccionamos y con la tecla P marcamos un keyframe en posición y con la R otro en rotación Z. Ahora con la tecla U nos quedamos solo con los keyframes. Nos vamos al segundo 5, por aquí, a ver si lo clavo, ahí está. Y vamos a traer aquí estos keyframes. Y ahora aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a animar la cámara en el eje Z hasta que lleguemos a enfocar esta capa de aquí. Que si está 1500 píxeles hacia el fondo, pues le vamos a poner aquí 1500 píxeles justos. Y ahora en el eje Y la vamos a mover un poquito hacia arriba. Le ponemos aquí un valor de menos 300. Ahí está, perfecto. Y para que el movimiento de la cámara no sea así tan lineal, fijaros, lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta pluma y con la tecla Alt presionada vamos a sacar este manejador y lo vamos a mover hacia la izquierda. Ahí está, perfecto. Ahora el movimiento de la cámara es mucho más orgánico. ¿Vale? Nos ponemos aquí al principio de nuevo y la vamos a rotar. Le vamos a poner aquí 15 grados a la rotación. Seleccionamos todos los keyframes, F9, y aquí en el editor de gráficos le vamos a dar esta forma a la curva. Este manejador lo ponemos por aquí y este un poquito hacia la izquierda. Ahí está, perfecto. Vamos a ver cómo se ve. Vale, perfecto. Se ve genial. Nos vamos a posicionar en esta parte. Y ahora, de nuevo, con clic derecho, vamos a crear otro nulo. Lo hacemos 3D y el nulo 1 lo vinculamos a este nuevo. Y aquí con la tecla P vamos a marcar la posición y también la rotación Z. Y antes de seguir animándolo, me voy a venir aquí al panel de proyecto y este archivo que tengo aquí del mapa, a partir de él voy a crear una composición. Vale, y ahora a esta capa le voy a poner un efecto que se llama relleno. Se lo pongo por aquí encima y el relleno este de rojo se lo voy a cambiar hacia un color amarillento. Ahora con control D voy a duplicar esta capa y del amarillo lo voy a cambiar a un azul. Ahí está, perfecto.
vengo al panel de proyecto y voy a traer un vídeo que tengo aquí, que es un vídeo con tinta que cubre toda la pantalla, ¿vale? Con clic derecho me voy a venir a transformar y lo voy a voltear horizontalmente. Y ahora esta capa la voy a posicionar por aquí más o menos, para que la tinta empiece desde esta esquina. Fijaros, ahí está. Ahora con clic derecho sobre esta capa voy a tiempo y hago clic en activar remapeo de tiempo. Primero la voy a extender hacia la derecha. Y ahora este keyframe, si lo muevo hacia la izquierda, va más rápida la animación. Y si lo muevo hacia la derecha, pues va más lenta. La voy a poner, o sea, voy a poner este keyframe más o menos por aquí, entre el segundo 8 y el 10. Vale, perfecto. Ahora esta capa de la tinta la voy a poner entre medias de los dos mapas. Y a las capas de los mapas le voy a activar el icono de rasterizar continuamente. Vale. Ahora con la tecla F4, si nos aparecen los mates de seguimiento, con la tecla F4 los desplegamos. Y el mapa este de color azul, pues lo voy a hacer mate alfa de la capa de la tinta. Vale, ahí no se ve nada porque tenemos que cambiar, tenemos que hacer clic en este icono y cambiar de mate alfa a mate alfa invertido. Hacemos clic y ahí podemos ver cómo la capa de la tinta nos está revelando el mapa de color amarillo. Ahí está, perfecto. Vale. Seguimos, nos venimos a la composición principal y vamos a traer el mapa. Lo ponemos debajo de la cámara. Lo hacemos 3D y ahora con la tecla P pues lo vamos a posicionar. Aquí en el eje Y lo vamos a mandar hacia arriba. Fijaros, aquí lo podemos ver también. Lo mandamos hacia arriba y le vamos a poner aquí un valor de menos 3350 píxeles. Y en el eje Z igual. Lo voy a enviar hacia detrás, 750 píxeles. Y ahora voy a cambiar este visor de vista izquierda a frontal. Y esta composición del mapa la voy a enviar hacia la izquierda. Le voy a poner aquí un valor de menos 690 píxeles. De manera que se nos tiene que quedar como vemos aquí en la imagen. Ahora, en este nulo de aquí, nos vamos a mover hasta el segundo 8, 20 por ahí. Y con estos valores tenemos que ir buscando la posición del mapa. Vamos a subir el nulo por ahí. Pero como ya sabemos cuáles son, menos 3350 en el eje Y. Y aquí en el eje X le vamos a poner menos 690. Ahí está. Y se queda justo, fijaros, nos quedamos justo enfocando esta composición. Vale, perfecto. Seleccionamos estos dos keyframes, los suavizamos con F9 y vamos a hacer lo mismo de antes. Para que el movimiento de la cámara no se vea así, tan lineal, vamos a seleccionar la herramienta pluma y con Alt presionado sobre este punto de aquí, lo vamos a mover hacia arriba. De manera que le vamos a dar una especie de curva a la trayectoria de la cámara y el movimiento se va a ver mucho más orgánico. Fijaros. Ahora el movimiento que hace la cámara, ahí está. Genial. Nos posicionamos en este keyframe y lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. Fijaros en este visor y cuando el mapa esté más o menos en esta esquina superior izquierda, fijaros, más o menos por ahí, vamos a marcar otro keyframe. Y ahora nos movemos hasta el segundo 1320 por ahí y este keyframe lo vamos a extender hasta aquí. Y ahora seleccionamos los tres, F9 y en el editor de gráfico le vamos a dar esta forma a la curva. Seleccionamos estos dos, hacemos doble clic y activamos la casilla de continuo. Le damos a aceptar y ahora le vamos a dar esta forma. Por ahí, de manera que va a empezar un poco lento, se va a ir acelerando y poco a poco va a ir perdiendo velocidad. Fijaros aquí en la curva que va a hacer hasta que al final se queda en 0. Vamos a ver. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve.
¿Vale? Se ve genial. La verdad es que se ve muy bien el movimiento de la cámara. Perfecto. Vamos a seguir. Ahora, aquí en este punto de aquí, le vamos a poner una rotación de menos 15 píxeles. O sea, menos 15 píxeles no, menos 15 grados en la rotación. Seleccionamos estos keyframes y con F9 lo suavizamos. Y para que el movimiento sea todavía más orgánico y más fluido, nos vamos a posicionar en esta parte y antes de que termine la animación de este nulo, ya tiene que haber comenzado esta. Lo que tenemos que hacer es ponernos, por ejemplo, un segundo antes y estos dos keyframes los vamos a poner ahí. De manera que antes de terminar esta animación ya ha comenzado la siguiente. Y eso le da un movimiento más orgánico a la cámara. Perfecto. Venga, seguimos. Nos vamos a posicionar ahora por aquí. Y con clic derecho vamos a crear otro nulo. Lo hacemos 3D y lo vamos a posicionar donde hemos puesto las otras capas. Aquí en el eje Y le vamos a poner un valor de menos 3350. A ver qué ha pasado. Aquí menos 3350. Ahí está. Fijaros que el nulo lo tenemos aquí. Y ahora en el eje X le vamos a poner menos 690. Y si cambiamos de vista frontal a una vista izquierda, lo vamos a mover también en el eje Z 750 píxeles. Hasta que coincida con la composición esta de aquí del mapa. Ahí está, fijaros. Ahí donde tenemos el nulo. Vale, perfecto. Ahora nos vamos a posicionar en el segundo 7, por aquí en el 710, marcamos un keyframe. Nos vamos hasta por aquí, 1320, justo ahí. Y vamos a hacer un zoom. Bueno, antes de hacer un zoom, lo que tenemos que hacer es vincular el nulo 2, vincularlo al nulo nuevo. Ahora sí, podemos hacer el zoom. Le vamos a poner aquí un valor de 1000. Y justo en el 22, que es donde va a terminar la animación, le vamos a poner aquí un valor de 0, de manera que se va a ir al fondo. Seleccionamos todos estos keyframes y con F9 los suavizamos. Y ahora, con control D, vamos a duplicar este nulo. Con la tecla U desplegamos los keyframes y aquí, haciendo clic en el reloj de la posición, los desactivamos. Y ahora nos vamos a poner aquí en el segundo 10, por ahí. Este nulo lo vinculamos al nuevo. Marcamos un keyframe en la rotación, rotación Z. Y justo aquí en el 22 le vamos a poner aquí un valor pues de 15 grados. Vale. Seleccionamos estos keyframes y con F9 los suavizamos. Vamos a ver. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve el movimiento de la cámara. Bueno, pues eso se ve genial. A falta de hacer algunos ajustes, la verdad es que se ve bastante bien el movimiento de la cámara. Vale, perfecto. Una cosa que tenemos que hacer, aquí al inicio, vamos a seleccionar la capa del fondo y aquí en el eje Y vamos a poner esta capa por aquí arriba, hasta que más o menos se vean los edificios aquí en la pantalla. Más o menos por ahí, perfecto. Y ahora, fijaros que aquí quedan muchos espacios vacíos, pues le vamos a poner un efecto al fondo que se llama CC Reptile. Se lo ponemos por aquí y de Repeat lo cambiamos a un Fold. Y ahora, aquí en expandir hacia la izquierda, pues le vamos a poner un valor de entre 3000 y 4000, por ahí. Y hacia arriba también, entre 3000 y 4000, o sea, hacia la derecha. Bueno, y hacia abajo y hacia arriba. Le vamos a poner un poquito en todos. Por ahí está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos aquí al principio y sin tener ninguna capa seleccionada, fijaros que no tengo ninguna capa seleccionada, voy a venir a por la herramienta pluma. Voy a hacer un clic por aquí y otro por aquí. Y a esta capa le voy a cambiar el nombre, le voy a poner trazado. Lo voy a convertir a 3D. Bueno, antes de convertirlo a 3D, fijaros, no tiene relleno y tiene un trazo así, un color amarillento y 50 píxeles de grosor.
Vale, ahora este trazado lo voy a convertir a 3D. Me vengo de nuevo a 2 vistas y el trazado, fijaros dónde lo tenemos, aquí, lo voy a mover hacia la izquierda en el eje Z. A ver, con la tecla P vemos la posición, y si esta capa de aquí estaba a 750 píxeles, aquí le vamos a poner 760 para que se quede justo detrás. Fijaros, ahí donde tenemos el trazo. Vale, perfecto. Vamos a desplegar los keyframes de los nulos. Nos vamos a poner ahora justo en esta parte, en estos keyframes de aquí. Y a ver dónde está el trazado, que lo he perdido. Voy a seleccionarlo. Ah, vale, lo tenemos aquí. Con la herramienta pluma posicionamos este punto más o menos por ahí. Ahora nos vamos a la parte donde se ve el mapa, aquí. Y este punto del trazado, fijaros que lo tenemos aquí abajo, lo vamos a subir hacia arriba. Y lo vamos a poner por ahí más o menos. Y ahora, con la herramienta pluma, con la de convertir vértices, le vamos a dar esta forma al trazado. Le vamos a dar aquí un poquito de curva. Y aquí, pues también, un poquito por ahí. A ver qué tal se ve esto. Vamos a ver. Vale, por ahí puede valer. Ahora, justo aquí en este punto, le vamos a poner un efecto al trazado, que se llama recortar trazados. Y aquí en la propiedad de fin lo vamos a poner en 0. Marcamos un keyframe. Y ahora aquí, en este keyframe, donde ya se empieza a ver el mapa, lo vamos a poner de nuevo en 100. Ahí está. Seleccionamos estos dos keyframes y con F9 los suavizamos. Y ahora vamos a venir aquí a donde pone forma, aquí en trazado, y donde pone guiones, vamos a hacer un clic en el signo este de más. Ahí está. Y aquí en guión, donde pone 10, vamos a poner 100. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver qué tal se ve. Ahora lo que tenemos que hacer es que el trazo se vea mientras va subiendo la cámara hacia arriba. Se tiene que ir viendo cómo se va viendo el trazado. Ahí vemos que no se ve. Pues nada, no pasa nada. Seleccionamos estos keyframes y los movemos un poco hacia la izquierda. Aquí la historia es que el trazo se esté viendo más o menos siempre por el medio de la pantalla. Vamos a ver. Ahí empieza a subir. Y ahí vemos que conecta con el mapa. Perfecto. Ahí los voy a dejar. Vale, bueno, quizás lo voy a poner que empiece un poquito antes. A ver. Vale, ahí me gusta más. Venga, pues ahí lo voy a dejar. Vale. Ahora, en este punto, cuando aparece el mapa, más o menos por aquí, en este keyframe, vamos a seleccionar la composición del mapa y la vamos a poner aquí. Con control D la duplicamos y esta copia que hemos hecho, hacemos clic derecho, venimos a tiempo y le damos a congelar fotograma. Y esto es lo que nos ha hecho, o sea, pues ha sido eso, pues congelar el fotograma. De manera que siempre se ve el mapa de color azul. Y aquí en este punto voy a editar, dividir capa. Y este trozo lo eliminamos. Y ahora sí, si hacemos una previsualización, cuando el trazo llega al mapa, ahí empieza a revelarse. Perfecto. Ahora en la capa de aquí del trazo, nos vamos a posicionar más o menos por aquí más o menos. Aquí marcamos un keyframe. Y un poco más adelante, aquí en el segundo 13, vamos a seleccionar este keyframe, con control C, control V, lo pegamos ahí, para que el trazo vuelva otra vez hacia atrás. Y lo vamos a dar de esta forma a la curva. Así, y este por aquí, para que empiece lento y termine rápido. ¿Vale? Venga, seguimos. A ver qué nos queda por hacer. Bien, lo vamos a posicionar ahora aquí en el segundo 16, más o menos. Por ahí, a ver si lo dejo ahí clavado. Vale. Y activamos de nuevo dos vistas. Y ahora lo que vamos a hacer es traer esta capa que tengo por aquí. Bueno, cada uno puede poner la que quiera. Yo voy a poner esta. La voy a hacer 3D. Y con la tecla P la voy a posicionar. La voy a posicionar justo aquí delante del mapa. Y como ya sé cuál es el valor, aquí le voy a poner menos 3350
en el eje Y. Y fijaros, si lo pongo en una vista frontal, aquí en el eje X, lo voy a poner en menos 690, de manera que se me va a quedar justo aquí delante del mapa. Ahí está. Le activo el icono de rasterizar y con la tecla S la voy a escalar bastante, más o menos por ahí. Ahora, justo en este punto, voy a cortar la capa por ahí. Con la tecla P marcamos un keyframe en la posición, movemos este keyframe un poquito hacia la derecha y ahora en el eje X movemos un poco la capa hacia la izquierda. De nuevo, este keyframe lo movemos hacia la derecha y ahora, otra vez en el eje X, sacamos la capa de este visor de aquí, que no se vea en la mesa de trabajo. Seleccionamos los 3 keyframes, con F9 los suavizamos y estando aquí en el primero, 1, 2, 3, vamos a mover 30 cuadros más adelante, por ahí. Y otra vez, 1, 2, 3, este lo vamos a poner justo ahí. Ahora con los 3 seleccionados vamos al editor de gráfico y le vamos a dar de esta forma a la curva. Hacemos doble clic en este nodo, lo bloqueamos y lo vamos a echar hacia la izquierda del todo, por ahí. Y este keyframe hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda también, para que empiece muy rápido y poco a poco vaya perdiendo velocidad. Y fijaros cómo se ve. Se ve genial. Vale, seguimos. A ver, con control A seleccionamos todas las capas. Voy a hacer una vista previa de todo. A ver qué nos faltaría por hacer. Porque seguramente nos quede por ahí que pulir algún detalle. Pues se ve bastante bien. La verdad, el movimiento de la cámara se ve perfecto. A falta de hacer algunos ajustes, la verdad que creo que se ve genial. Vale, sí, vamos a empezar a hacerlos. Seleccionamos los 4 nulos. Con la tecla U desplegamos los keyframes. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y ahora nos venimos aquí a la cámara. Y antes hemos desactivado la profundidad de campo, pues ahora la vamos a activar. Ponemos 2 vistas para verlo mejor y este visor de aquí lo vamos a poner en vista izquierda. Vale, bien. Ahora, justo aquí en este punto, que es el inicio, fijaros que es lo que está enfocando. Esta línea de aquí es lo que está enfocando aquí en la composición. Si yo esa línea la echo hacia la izquierda y aquí le aumento la apertura, voy a poner aquí 200 para que se vea bien y aquí 200 también. Fijaros que el fondo se ve como desenfocado. Pues lo que tenemos que hacer es poner esta línea de la cámara, el foco de la cámara, justo aquí en esta capa, que es la del fondo. Y eso lo vamos a hacer moviendo la distancia de enfoque. La voy a mover hacia la izquierda. Y más o menos la voy a dejar por ahí. Marco un keyframe. Me vengo aquí hasta este punto, que es cuando se ven los personajes estos aquí en fila. Es esta capa de aquí. No, esa no, es esta de aquí, la del medio. Pues vamos a mover el foco de la cámara hacia ese punto. Fijaros. Y aquí se ve bastante mejor de lo que estoy hablando. Voy a poner la calidad completa para verlo. Si yo le aumento este valor, fijaros que se desenfoca todo, menos la fila del medio, que es justo donde está enfocando la cámara. Vale, le voy a poner esto en 200 como estaba, así. Y me voy a mover un poquito más hacia adelante. En este punto de aquí, ahí voy a marcar un keyframe. Voy a mantener ahí el foco de la cámara. Y ahora, aquí, que es donde hace el zoom, pues voy a volver a enfocar. Aquí a la composición del mapa, que es esta de aquí. Voy a poner ahí el foco. Por ahí más o menos. Tampoco hace falta que quede perfecto del todo. Más o menos por ahí. Me muevo un poquito más hacia adelante. A ver, esta capa de aquí ahora. Con la tecla U voy a desplegar los keyframes en esta capa. Me voy a poner por aquí. Y a ver, esta composición. Vamos a seguir enfocando en esa composición. Vamos a mover ahí el foco. Vale. Y ahora cuando entra esta, la última capa, pues justo ahí, esta capa es esta de aquí dentro. Vale. Pues vamos a ir
justo ahí. A ver, que lo hagamos más preciso. Más o menos. Ahí está, perfecto. Ahora un truco que vamos a hacer es para no tener que estar animando el foco de la cámara hasta que termine la animación, porque fijaros dónde se ha quedado esta capa, que es esta, y el foco de la cámara está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la cámara, la vamos a cortar por ahí, venimos a editar, dividir capa, y ahora vamos a seleccionar el trozo este que nos ha cortado y la capa esta que es la capa final. Hacemos clic derecho, vamos a cámara y vinculamos la distancia de enfoque con esa capa. Vale, aquí nos dice que la cámara 2 no puede ser una cámara de un nodo, no pasa nada. Seleccionamos este trozo de aquí, venimos a capa, configuración de la cámara y la ponemos de 2 nodos. Le damos a aceptar y ahora sí seleccionamos estas dos capas, con clic derecho vamos a cámara, vinculamos la distancia de enfoque con la capa. Y ahora fijaros aquí en esta parte, que aunque yo me vaya al final de la animación, siempre va a estar enfocada esta capa. Perfecto. Con control A selecciono todo. Voy a poner una vista. A ver qué más cosas nos quedan por aquí. Vale, sí. Por último, vamos a seleccionar. Bueno, seleccionar no. A estas tres capas. Le vamos a activar el desenfoque de movimiento. A estas dos también. A la última esta también. Y también a la del trazado. Y yo creo que con esto tenemos el tutorial terminado. Podéis dejarme un like si os ha gustado el vídeo y si os gustan este tipo de animaciones, suscribiros al canal, que es gratis, y así no vais a perder ningún tutorial. Por cierto, si tenéis alguna duda, escribidme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.